Buen día, mi nombre es Braulio Guadalupe Juárez Rodríguez, somos del Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, Jalisco, México. Esta presentación que a continuación pues vamos a presentar, valga la redundancia, es de la materia de física moderna. Es del profesor Bautista Valdés Edgar Eduardo, somos del turno matutino de la carrera de Ingeniería Eléctrica. El nombre de nuestro equipo es Equipo Diablo y está conformado por Juan Diego Martínez Arriaga, Isaac Acosta Benito, Edgar David Ismael de la Cruz Hernández y Alejandro Enrique Hernández García. Y ahora voy a proceder a compartir pantalla para la presentación. Bueno, nuestro tema es la difracción de ondas luminosas. Y a continuación, mi compañero Isaac les dará una breve introducción sobre la dispersión y difracción de la luz en ondas. ¿Qué es la difracción de ondas luminosas? Es la dispersión de las ondas cuando pasan a través o cerca de un obstáculo. De forma más concreta, al aplicar la luz, la difracción de la luz se produce cuando una onda de luz pasa por una esquina o a través de una abertura, que presenta un tamaño físico aproximado o incluso inferior a la longitud de onda de la luz. ¿En qué consiste? La difracción consiste en que en una onda puede rodear un obstáculo o propagarse a través de una pequeña abertura. Aunque este fenómeno es general, su magnitud depende de la relación que existe entre la longitud de onda y el tamaño del obstáculo o abertura. Es importante subrayar que para poder observar la difracción de la luz, la rendija que actúa como obstáculo tiene que ser muy estrecha. De hecho, el fenómeno ocurre solo cuando el tamaño de la rendija es comparable a la dimensión de la longitud de onda de de las ondas incidentes. Este hecho hace evidente el por qué puede observarse en la naturaleza la difracción de las ondas en el agua o de las ondas sonoras, pero no así la difracción de la luz. Historia. El fenómeno de la difracción de la luz fue descubierto por primera vez por el científico francés François Arago en 1818. Arago observó que cuando la luz pasa a través de una abertura circular, se forman patrones de anillos concéntricos alrededor de un punto central. Estos patrones de interferencia fueron explicados posteriormente por Agustín Fresnel y Agustín Jean Fresnel en términos de la teoría de ondas y el principio de Huygens-Fresnel. Gracias, Isaac. A continuación, mi compañero Diego explicará los principios y mecanismos. Principios y mecanismos. El principio de Huygens. El principio de Huygens-Fresnel es una teoría que explica la difracción de la luz en términos de ondas secundarias generadas por cada punto de una onda incidente. Según este principio, cada punto de una onda es considerado como una fuente de ondas secundarias que se propagan en todas las direcciones con la velocidad igual a la de la propagación de la onda. Estas ondas secundarias se superponen y se interfieren entre sí, dando como resultado los patrones de interferencia y los cambios en la dirección y la intensidad de la luz. En pocas palabras, el principio de Huygens-Fresnel. Cada punto sin obstrucción de un frente de ondas a un instante determinado sirve como una fuente de ondas secundarias esféricas de la misma frecuencia que la onda primaria. La amplitud del campo óptico en cualquier punto es la superposición de todas estos trenes de onda, considerando sus amplitudes y fases relativas. Bueno, en este tema, bueno, en este, por así decirlo, principio, en las ondas se presenta lo que es la interferencia, que es cuando la luz ya pasa por varias aberturas de la rejilla. Esto hace que refracte alrededor de estas. La interferencia de ondas es un fenómeno en el que dos o más ondas se superponen y se combinan para formar un patrón de interferencia. En el caso de la difracción de la luz, la interferencia de ondas ocurre cuando las ondas secundarias generadas por cada punto de una onda incidente
se superponen y se interfieren entre sí. La interferencia puede dar como consecuencia una interferencia constructiva y una constructiva. La constructiva es cuando las ondas secundarias están en fase y se suman para formar una onda más grande. Y la destructiva es cuando las ondas secundarias están fuera de fase y se cancelan entre sí. Y estos cambios en la interferencia dan como un resultado de los patrones de interferencia característicos de la difracción de la luz. Y pues ya aquí vemos una imagen en la cual se ve la interferencia por ondas destructivas y constructivas. Y pues como tal, este principio crea un patrón de interferencia. En este principio de una onda de una red de difracción, cuando se dirige un haz de luz paralelo a una rejilla de difracción con varias aberturas idénticas, se produce un patrón de interferencias constructivas y destructivas. Es decir, de máximos y mínimos que observaremos como puntos de luz brillantes y débiles. Patrón de una red de difracción. Cuando la luz blanca incide en una placa de rejilla paralela con varias o incluso cientos de rendijas idénticas uniformemente espaciadas, se difracta generando ondas esféricas alrededor de cada abertura que interfieren entre sí, como, como se ve aquí en la imagen. Esto origina un patrón de interferencia donde cada onda interactúa con las ondas de las otras partes de la rejilla y da como lugar un patrón de máximos y mínimos. Y como podemos ver en la imagen, la serie de puntos son llamados máximos y el espacio vacío entre los máximos se llama mínimos. Fórmula de la red de difracción o ecuación de la rejilla. Es la separación entre las rendijas en metros por el seno del ángulo de la separación entre el orden máximo, que esto es igual al orden máximo por la longitud de la onda de la fuente. Por lo tanto, si el seno del ángulo es proporcional a la longitud de onda, lo que significa que cuando mayor sea la longitud de onda de la luz, mayor será el ángulo de la ecuación. De la ecuación anterior, también se deduce que cuando mayor sea el número de rendijas por metro, mayor será el ángulo de difracción. Cuando un haz de luz incide en la placa de la rejilla de difracción, la luz blanca se separa en los 7 colores diferentes en los que se compone. Cada uno de estos tiene su propia longitud de onda. De la ecuación anterior se deduce que cuanto más larga es la longitud de onda, mayor es el ángulo de separación, y cuanto más corta es la longitud de onda, menor es el ángulo. Por lo tanto, en el centro, donde el ángulo es cero, el punto máximo será blanco. En los puntos máximos de primer orden, la luz azul será la más cercana al punto blanco, mientras la luz roja será la que tenga el mayor ángulo. Este patrón se repetirá para cada punto de orden como se ve a continuación. Ahora pues vamos a observar lo que es un despeje de la fórmula que anteriormente mi compañero Diego les explicó. Que la separación angular del ángulo θ1 de cada máximo se calcula resolviendo la ecuación de la rejilla, usando la ecuación que vemos más adelante y sustituyendo el orden del máximo n, podemos encontrar el ángulo entre ese máximo y el máximo de orden cero. Por ejemplo, si queremos estimar el ángulo θ2, tenemos que sustituir n por 2 para encontrar el ángulo entre el máximo de orden cero y el de segundo orden. Eh, Como podemos ver aquí en la imagen, pues ya se hizo un despeje para poder obtener el ángulo entre el máximo de orden cero y el de segundo orden. El ángulo máximo para que se creen los órdenes de máximo se da cuando el rayo está en ángulo recto con la rejilla de difracción. Por tanto, el ángulo equivale a 90 grados y el seno de teta el seno del teta o del ángulo es igual a 1. Ahora vamos a explicar algunos ejercicios de redes de difracción con respecto al principio de la difracción de ondas, con las fórmulas que anteriormente observamos. Un experimento se realiza utilizando una rejilla de difracción con una abertura de
de 1.9. La longitud de onda del haz de luz es de 570. Encuentre el ángulo θ entre las dos líneas de segundo orden. Para poder resolver este ejercicio, vamos a utilizar la ecuación que resulta para ángulo y sustituir los valores dados. En este caso usaremos el ángulo igual a 2, ya que queremos calcular el ángulo máximo de segundo orden. Y ya pues se hacen los respectivos despejes con respecto a la fórmula. Sin embargo, la ecuación de la rejilla de difracción da el ángulo de separación, que es el ángulo de separación al máximo central de orden cero. Pero en el enunciado nos pide el ángulo entre las líneas de segundo orden, por lo tanto el ángulo θ se duplica para encontrar el que estamos buscando, que es X, el ángulo que se está buscando, que es 2 por el ángulo que obtuvimos anteriormente, que nos da un resultado de 73.6 grados. A continuación, mi compañero de David les va a explicar otro ejemplo de refracción de ondas en una rejilla. Un haz de luz con una longitud de onda de 480 metros atraviesa una rejilla de difracción. El ángulo de separación es de 48.85 grados y la dirección crea el máximo de primer orden. Encuentra la apertura de las rendijas. En este caso tenemos que volver a utilizar la ecuación de la red de difracción, pero reordenándola para calcular la distancia. Si situamos los valores tenemos. Bueno, pues al contrario del problema anterior, lo que se despejó fue la distancia, que es lo que queríamos calcular, y se hacen las operaciones respectivas para calcular la distancia. Y pues aquí, más que nada, es otro despeje de la fórmula pues básicamente de la fórmula principal, en el cual la longitud de onda se calcula reordenando la ecuación de manera que lambda quede aislada. Empleando la trigonometría se puede encontrar el ángulo θ. Con la distancia d se puede obtener el ángulo de separación. La longitud de onda se puede determinar utilizando la ecuación siguiente, donde se forma un triángulo entre la distancia de la rejilla a la pared y la separación de las franjas que se muestra en la siguiente figura. Y ya que pues observamos unas imágenes para que se pueda entender más fácilmente eh, el despeje de estas fórmulas. El experimento de Young. El experimento de Young en 1801 representó una prueba definitiva de la difracción de la luz. La interferencia de las ondas como resultado del principio de superposición puede ayudarnos a explicar la iluminación de la pantalla en líneas claras y oscuras, como sigue. Cuando dos o más ondas existen simultáneamente en un mismo medio, la amplitud resultante en cualquier punto es la suma de las amplitudes de las ondas compuestas en dicho punto. La interferencia puede ser constructiva o destructiva, dependiendo de si las amplitudes de ondas se suman o se restan respectivamente. El fenómeno de las interferencias luminosas fue estudiado por el físico inglés Thomas Young de 1773 a 1829, quien ideó un procedimiento que sirvió además para determinar la naturaleza ondulatoria de la luz. Suponiendo que la onda electromagnética inicial es armónica con frecuencia angular W y que los caminos recorridos por los haces que confluyen en un punto de la pantalla son, respectivamente, R1 y R2, el estado de excitación global de una componente cualquiera del campo eléctrico magnético en dicho punto se expresaría como la siguiente ecuación. Cabe recalcar que la fecha que mencioné anteriormente es del nacimiento y la muerte de este científico que aportó a este principio de la difracción de onda. Las interferencias luminosas se aprecian como una sucesión de franjas brillantes y oscuras horizontales a las siguientes alturas medidas desde la línea de referencia. Para las franjas brillantes, Z es igual a N por lambda por L sobre H. Para las franjas oscuras, Z es igual a 2N más 1 multiplicado por lambda por L sobre 2 por H.
donde n es un número entero, lambda la longitud de onda, h la distancia entre las rendijas y l la distancia desde la pantalla a las rendijas. Y ya, pues aquí pues obtenemos una imagen para en este caso, que es la interferencia de la onda, pues como vimos mencionado, pues ya son, a partir de dos es cuando se crea la interferencia de ondas, puesto que por un lado obtenemos ondas de un lado de una rendija y pues de la otra de igual manera. Y pues es aquí donde se emplea la interferencia de ondas. Los haces que emergen de las dos rendijas de la figura proceden de un mismo foco primario, que es F, por lo que son coherentes y pueden producir interferencias en la pantalla de proyección, que es donde se encuentra la pantalla de proyección, es donde se encuentra el punto P. Esa es la pantalla de proyección. Y pues aquí es una imagen más didáctica. Y a continuación, mi compañero David va a dar una explicación sobre la difracción por una rendija. Difracción por una rendija. Por el fenómeno de difracción, la luz y las restantes ondas electromagnéticas pueden sortear obstáculos, doblar esquinas o colarse por una rendija. Los principios de la difracción electromagnética coinciden con las de las ondas mecánicas. Si en el camino de la luz se interpone una superficie opaca con una rendija, se aprecia que en dicha pantalla aparecen franjas brillantes y oscuras, como en los fenómenos de interferencia descritos por Young. Ello se justifica considerando que la rendija se comporta como una sucesión de numerosas rendijas muy finas que producen este tipo de interferencias. La distribución de las franjas oscuras en la pantalla se determina mediante la fórmula seno de teta igual a n por lambda sobre a, donde lambda es la longitud de la onda, a la anchura de la rendija y n un número entero. La intensidad luminosa de las rendijas es máxima en la zona central de la pantalla y disminuye drásticamente lejos de esta zona. Cuando la longitud de onda coincida con la anchura de la rendija, no existirán franjas oscuras y la rendija actuará como una fuente luminosa. Cabe recalcar que estas fórmulas que están presentes aquí, junto con la imagen, es para una rendija. Y las que mencioné anteriormente, pues ya son con respecto al experimento de Young de las dos rendijas. Difracción producida por una sola ranura rectangular. Tipos de difracción de luz. Difracción del campo lejano. Ocurre cuando la fuente de luz está muy lejos de la abertura o del obstáculo y los rayos de la luz son casi paralelos, todas las líneas de la fuente al obstáculo y todas las líneas del obstáculo a un punto del patrón. Eh, lo que leyó anteriormente mi compañero es sobre la difracción de Fraunhofer, de campo lejano. Es que si la pantalla es, como resumen, si la pantalla es muy distante, los rayos hacia P son casi paralelos. Y la difracción de Fresnel o de campo cercano, que es la que pues hemos venido hablando en esta presentación, que es cuando ocurre cuando la fuente de luz está cerca de la abertura u obstáculo y los rayos de luz son divergentes, como se observa en la imagen de la derecha. Y pues aquí tenemos otras dos imágenes que refuerzan lo anteriormente mencionado de los dos tipos de difracción de luz. Y a continuación mi compañero Alejandro Enrique le dará una explicación. Bien, compañeros, yo les voy a hablar sobre la relación entre el tamaño de la abertura y la difracción de la luz. La relación entre el tamaño de la abertura, obstáculo y la longitud de onda de la luz juega un papel importante en la difracción de la luz. Cuando el tamaño de la abertura es el mismo, la magnitud y la longitud de la onda
es la difracción de la luz más evidente y los patrones de interferencia son más pronunciados. Por otro lado, cuando el tamaño de la abertura es mucho mayor o menor, la longitud de onda, la difracción de la luz es menos notable y los patrones de interferencia son menos pronunciados. En estos casos, la luz se comporta como rayos rectos y sigue las leyes de la óptica geométrica. Por ejemplo, las ondas sonoras que entran en una habitación a través de una puerta abierta pueden oírse, aunque el oyente se encuentre en una parte de la habitación donde la geometría de la propagación de los rayos dicta a los que debe ser silenciado. Aplicaciones de la difracción de la luz. Uno de los ejemplos más conocidos de difracción de la luz en la naturaleza es el arco iris. El arco iris es un fenómeno óptico que se produce cuando la luz del sol se refracta, se refleja y se difracta en las gotas de agua suspendidas en el aire. Esto da como resultado la formación de un arco multicolor en el cielo. La espectroscopía, la difracción de la luz se utiliza en espectromos para analizar la composición química de las sustancias mediante la descomposición de la luz en diferentes longitudes de onda. La holografía, la difracción de la luz se utiliza en la creación de los hologramas, que son imágenes tridimensionales formadas por patrones de interferencia. Mi equipo y yo esperamos que les haya gustado la exposición y pues más que nada les agradecemos por darse un poco de su tiempo para observar nuestra presentación. Gracias.